Hola, bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. La lección número 4 titula Del horno ardiente al palacio. Cuando Jorge IV estaba en Irlanda, le comunicó a Lord Roden que iría a desayunar con él. El rey llegó en el momento cuando Lord se hallaba en el culto doméstico de la mañana. Entonces Lord salió apresurado a recibirlo a la puerta, y con todo respeto le invitó a entrar y sentarse en un salón con sus acompañantes. Luego le dijo que se encontraba en audiencia con el Rey de Reyes en el culto doméstico de adoración. Por tanto, que le disculpara por unos momentos. El rey contestó diciéndole que si le permitiría a él acompañar en ese culto de adoración. Así entraron ambos a la sala donde se encontraba la familia reunida y se sentaron devotamente hasta el fin del culto. El propósito de la lección de esta semana es llevarnos a reconocer a Dios como único Dios verdadero y único digno de honra y adoración. El verso para memorizar se encuentra en Daniel 3:17 y 18 y dice: He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El capítulo 3 de Daniel tiene una estructura que la podríamos dividir en 5 partes. La primera, del versículo 1 al 7, que encierra el contexto del capítulo, es decir, la imagen que levanta el rey Nabucodonosor y la ceremonia de dedicación, el decreto dado para todos los presentes y la adoración propiamente de los que están reunidos allí. La segunda sección sería la acusación que se hace a los amigos de Daniel, los acusadores frente al rey y los cargos que se le hacen a estos 3 hebreos. La tercera sección es la gran prueba, la citación ante la presencia del rey, la pregunta que el rey les hace a ellos y la oferta que el rey les da. También la respuesta de estos 3 jóvenes ante el rey. La cuarta sección es la liberación del horno por intervención divina de manera milagrosa. Y la última sección, la confesión y el decreto de Nabucodonosor. De este capítulo nosotros podemos extraer 5 lecciones que encierran la idea de la grandeza y cercanía de Dios. La primera lección es que el Dios del cielo es el único Dios verdadero. La pregunta central del capítulo 3 se encuentra en el versículo 15. Nabucodonosor dice: Ahora, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, ¿estáis prestos a postraros y adorar la estatua que levanté? Porque si no la adoráis en esa misma hora, seréis echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? La pregunta de Nabucodonosor es: ¿qué Dios? ¿Qué Dios puede librarlos a ustedes? ¿Hay acaso algún Dios que pueda hacer algo más allá de lo que yo puedo hacer? Nabucodonosor se olvida que hay un Dios grande, que él ha reconocido tiempo atrás. Por eso es que el verso 1 del capítulo 3 dice: tiempo después, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Tiempo después. Había pasado algún tiempo. Después de aquel gran momento en el que el rey Nabucodonosor ha reconocido que el Dios de Daniel es Dios de dioses, pues ha interpretado y dado el sueño que él había olvidado. Pero Nabucodonosor se ha olvidado del gran Dios y ahora se ha rebelado contra él. Y la pregunta que hace es: ¿hay algún Dios? ¿Qué Dios será el que puede hacer algo más de lo que yo puedo hacer? Nabucodonosor no solamente se olvida del Dios que él ha reconocido, sino que como consecuencia se rebela contra él y levanta una estatua. El capítulo 3 reiteradamente se hace mención a que Nabucodonosor ha levantado una estatua. En el verso 2 dice:
de todas las provincias que habían llegado para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. El verso 3 repite una vez más, el rey Nabucodonosor había levantado. Y se repite por lo menos 8 veces en el capítulo 3 que Nabucodonosor ha levantado una estatua, pero Dios destruye todo lo que el hombre levante en su contra. Frente a la pregunta, ¿qué Dios podrá haber? Sí, por eso que el capítulo 3 de Daniel nos muestra que existe un Dios que es grande, un Dios que puede hacer cosas más allá de lo que el ser humano puede pensar, incluso de aquellos que piensan que pueden ser más grandes que el Dios mismo. La segunda lección es que Dios tiene la vida de sus hijos en sus manos, no el hombre. Nabucodonosor pensaba que tenía las cosas en sus manos. En el verso 15, la última parte dice, ¿y qué Dios os librará de mis manos? Nabucodonosor pensaba que todo lo que él tenía era porque lo habían conseguido sus manos. Pero se olvida el rey de que en veces anteriores Dios ha hecho mención que todo es porque Dios se lo ha entregado en sus manos. El capítulo 1, el versículo 1 y 2 dice así, en el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacín. No fue las manos de Nabucodonosor, sino que Dios le entregó en sus manos. Y lo hemos dicho eso en los repasos de la lección de las semanas anteriores. Pero en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor está intrigado por ese sueño que ha olvidado y Daniel viene a darle el sueño y la interpretación de ese sueño, él también le hace recordar a Nabucodonosor en el capítulo 2, verso 38 así, y donde que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Mira, Nabucodonosor pensaba que todo lo que él tenía era gracias a su fuerza, a su poder. Pero más todavía, él pensaba que las personas estaban en sus manos. Nabucodonosor era un rey que se jactaba de su poder, de su grandeza terrenal. Pero Dios tiene la vida de sus hijos en sus manos, no el hombre. La vida de los hijos de Dios está en las manos de Dios. Por lo tanto, usted que es un cristiano fiel al Señor, usted puede tener la confianza y la seguridad de que su vida, mientras esté acogida por los brazos del Señor en las manos de Dios, su vida está segura. La tercera lección que nosotros encontramos es que Dios es digno de confianza y lealtad. Esa confianza que nos lleva hacia la fidelidad a Dios que se basa en la fe. En el capítulo 3, el versículo 16, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, acerca de esto no necesitamos responderte. No importa las presiones que estos jóvenes se enfrentaban, pero ellos tenían una confianza y una fe grande en Dios. Por eso es que declaran, acerca de esto no necesitamos responder. No importa las presiones que ellos podían enfrentar. En el capítulo 1, la presión cultural, la educación, la comida, pero vencieron frente a esa presión. En el capítulo 2, la presión frente a la muerte, pero también hubo victoria. Y en este capítulo 3, la presión sobre la adoración. Y las presiones van en aumento y cada vez más sutiles, como que el diablo poniendo las cosas como más fáciles, solo arrodillarse, y eso basta. Pero estos jóvenes tenían una confianza en Dios, que podían hacer frente a las presiones que ellos se enfrentaban. Ellos podían ahorrarse problemas. Sí, es cierto, si hubiesen ahorrado el horno ardiente. Pero escucha una cosa,
también se hubieran privado de caminar con Jesús. No temas ser fiel a Dios, porque incluso en el horno de la aflicción tendrás la dicha de andar con Jesús. Cuando una persona confía, no tiene duda. No necesitamos responderte, le dice, de tu mano nos librará. Y aunque no nos librara, la fe de estos jóvenes era una fe verdadera. Deciden, por lo tanto, hacer lo correcto a pesar de las consecuencias. La cuarta lección es que Dios siempre se levanta para librar a sus hijos. Nuestro Dios nos librará, exclaman ellos. Eso no significa que no hay dolor. Hay horno, pero hay liberación. Dios libra a sus hijos de la muerte, a estos 3 jóvenes hebreos, pero permite que ellos pasen por el horno de fuego. Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice: por eso rebosáis de alegría, aunque ahora por un poco de tiempo seáis afligidos por diversas pruebas, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea refinado en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Sí, la fe necesita ser refinada en el fuego para ser hallada en gloria y honra. 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve y momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda comparación. Por eso es que hay liberación para los hijos de Dios, incluso en la gran liberación final de la historia de este mundo. La quinta y última lección es que Dios gana y Satanás pierde. El capítulo 1 nos muestra al Dios de los hebreos como triunfante y vencedor, a través del testimonio y la vida de estos jóvenes que hicieron frente a la educación, cultura y la comida del rey. Dios gana. En el capítulo 2, mientras los dioses babilónicos y los adivinos no pueden con el sueño olvidado de Nabucodonosor, Dios una vez más se presenta para darse a conocer como el gran Dios del cielo, el único Dios, y es reconocido que no hay Dios como el Dios de Daniel. Y en el capítulo 3, una vez más, Dios también gana. Nabucodonosor diciendo: ¿qué Dios? Pensaba que sus dioses eran más fuertes. Pero Jesús gana. Esta es la seguridad de los hijos de Dios. Ese día la atención era Nabucodonosor y la estatua, pero Dios terminó siendo el centro de atención. Luego de ser arrojados al horno de fuego, los 3 hebreos, ahí Nabucodonosor dice en el capítulo 3, versículo 25, yo veo 4 varones sueltos que se pasean. Jesús mismo se hace presente para demostrar que Él es el único Dios verdadero. El capítulo 3, el verso 2 dice que ese día estaban reunidos de todas las provincias de Babilonia. Luego el verso 2, y el rey llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, presidentes y todos los jefes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. Ese día fue una ocasión para que todo el mundo conozca que el único Dios verdadero es el Dios del cielo y el único que merece honra y adoración, que ese Dios no abandona a sus hijos, que los dioses babilónicos son falsos y que Dios reina para siempre. Ese día era una fiesta preparada para adorar al enemigo de Dios. El diablo había hecho todo para que ese día reciba la adoración, pero grande iba a ser su derrota. La gran pregunta del capítulo 3 es: ¿qué Dios? Pues Dios mismo se hizo presente en la persona de Jesús para demostrar que Él es el Dios verdadero. Y allí en la llanura de Dura, frente a todos los representantes líderes del mundo, de todas las provincias del gran imperio mundial de Babilonia, Nabucodonosor tiene que reconocer que el Dios del cielo existe. El capítulo 3, versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Nabucodonosor alaba al Dios del cielo. Alabado sea Dios porque envió a su ángel. Alabado sea Dios porque libró a sus siervos que confiaron en él.
¿Recuerdas la pregunta que hace Nabucodonosor? ¿Qué Dios? Ahora Nabucodonosor responde en el verso 29, no hay Dios que pueda librar como Él. No hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Usted es un hijo de Dios, de este gran Dios. Usted cree en este gran Dios. Por lo tanto, mientras usted dependa de Dios y sea leal a Él, usted siempre estará del lado ganador. Aunque por un momento parezca que estás siendo derrotado, recuerda, Jesús nunca pierde, Jesús siempre gana. El Espíritu Profecía, en Profetas y Reyes, la página 376 dice, el tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Mira, todos los hijos de Dios anhelan llegar al palacio celestial, pero es necesario que recuerdes una cosa. Antes de llegar al palacio, es necesario pasar por el horno ardiente. La cita habla del futuro, y a veces se hace mucho énfasis en el futuro cuando el centro es ahora. Es cierto que al futuro los hijos de Dios necesitarán tener una experiencia inquebrantable, sobre todo en los momentos finales de la historia de este mundo, cuando una vez más la vida de los hijos de Dios estén en riesgo y su fe sea probada. Pero es hoy que necesitas desarrollar esa clase de fe. Daniel y sus amigos no desarrollaron su fe ese día de dedicación de la estatua. Ellos tenían una fe desarrollada cada día y cuando vino la prueba demostraron la clase de fe que tenían. Esto no solo es una cuestión de adoración, sino de fe del Dios en quien creen y al cual no pueden ser infieles ni desleales. Por lo tanto, es ahora que necesitas tener una estrecha relación con Dios para que cuando venga la aflicción salgas victorioso. Por eso la pregunta es, ¿de dónde obtenemos esa clase de fe? Los 3 amigos de Daniel testificaron ante una gran multitud de personas reunidas allí, de todas las provincias de Babilonia, líderes de todo ese gran imperio. Frente a ellos declararon su fe. ¿Qué tienes que testificar a otros? Con oración y con el valor que tuvieron estos jóvenes hebreos, crea una oportunidad en tu centro de trabajo o estudios para testificar valientemente de tu fe a toda esa comunidad, con el mismo valor y la fe que tuvieron los 3 jóvenes. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo repaso de la lección de la escuela sabática.